ninguna información de que no vaya a ser así. Digo, esperaremos que pronto podamos ya tenerlo formalizado, pero por lo pronto hoy buena noticia para el país, la aprobación del TEMEC. Bueno, senador, yo quisiera preguntarle también sobre esto que se anunció ayer por parte de la Secretaría de Trabajo en conferencia del presidente, sobre esta, digamos, persecución que se está haciendo a las outsourcing y que haría falta, digamos, en este Senado donde ya se están preparando pues iniciativas para regular este tema. A ver, yo creo que el outsourcing en sí mismo no es malo, es una práctica que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un objetivo principal, productivo, y en ocasiones requieres contratar personal que no está ligado al corazón de tu negocio como empresa. Por eso se subcontrata. Y a esa subcontratación se le pagan, y pagan impuestos y prestaciones de esa empresa y todo. ¿Qué está mal? Simular. Eso es lo que es ilegal aquí y en cualquier lado del mundo. De hecho, en la reforma laboral anterior, que fue donde se reguló la subcontratación, ya está prohibido, pues. Si es un tema de aplicación de ley. Hoy hablan de todo este tema fiscal. A mí, yo soy enemigo de la prisión preventiva oficiosa en cualquier tema. Es un abuso de autoridad. No puedes meter a la cárcel a alguien sin haberle probado culpabilidad. En este o en cualquier tema es un abuso. Pero el que se apriete y se, digamos, castigue el acto de simulación, perfecto, pues claro, por supuesto, ¿no? Ahora, en términos legislativos se tiene que hacer, a mí me parece que ya está regulado, pero si se quiere fortalecer, adelante. Prohibir sería un absurdo y le daría un daño a la economía, y me parece que más allá de las voces que a veces escuchamos aquí en el Senado, en el gobierno hay voces también que creen que es un absurdo la prohibición. ¿Se estarían acompañando estas sanciones, estas regulaciones en torno a las, pues digamos, a la falta de pago de cuotas del IMSS y todas estas cuestiones que se está regulando, por ejemplo, en la iniciativa del senador Napoleón? A ver, yo la iniciativa que había estado como estaba redactada me parece un error, así de claro lo digo, que sí estoy de acuerdo, que se regule bien para que sí se pueda subcontratar, pero legalmente, que no se simule, que no se abuse, que no se le quiten derechos a los trabajadores, pero si tú eres una empresa dedicada a una materia y en una temporada corta o por una actividad particular tienes que subcontratar algo, eso se permite en el mundo, pues. O sea, estamos en una economía globalizada, es normal que quieras siempre subcontratar y de esa manera burlar la ley, eso sí está mal, eso es lo que hay que atacar. Entonces la figura en sí misma, a mí me parece que es algo normal, positivo de hecho, pero el abuso hay que atacarlo, sancionarlo, ya tenemos las normas para hacerlo, no necesitas otra más, tan es así que están anunciando que este año lo van a hacer, ¿no? Ahora, bienvenido el debate, si en la apertura del debate encontramos algo que se pueda mejorar, vamos a entrarle con gusto, nada más sin apretar. Que no se le olvide a Morena, que no se le olvide a la 4T, que no se le olvide al gobierno, que quien genera empleos es la empresa, no genera empleos el gobierno genera dependientes económicos con programas sociales, que deberían de ser temporales para apoyar a la gente necesitada, pero no permanente. La empresa genera empleos, entonces lo que tienes que hacer como gobierno es generarle las condiciones adecuadas para que se desarrollen, no apretarlas al grado de que se asfixien y entonces sí vas a andar llorando porque no hay empleos en el país. Muchas gracias, senador. La siguiente pregunta es de Mari Carmen Arellano de ECO. Hola, senador, bienvenido. Feliz año. Quiero saber qué fue este evento público de salud, seguridad y economía, lo cual nuevamente el PAN se va, cómo van a sostener este nuevo periodo que viene muy fuerte, y el más importante nuevamente, la migración viene, ya están aquí nuevamente más de inmigrantes buscando el apoyo para poder salir al sueño mexicano. Voy por partes. El grupo parlamentario se va a reunir a finales de mes en Yucatán y ahí vamos a hacer el debate y vamos a establecer nuestra, plataforma o nuestras prioridades para este periodo. Esperamos ese momento, lo vamos a informar, pero te puedo anticipar que por supuesto que los tres temas, o sea, salud, economía y seguridad son prioridad. Hoy el desastre que tiene el gobierno en salud es inocultable. No da el discurso de
es que el pasado, los neoliberales y que los conservadores y el complot de las farmacéuticas. A ver, señor, en los hospitales que están bajo su mando no están atendiendo gratuitamente a la gente como si lo estaban atendiendo antes del 1 de enero y en el pasado gobierno y hace 2. Así de concreto, atiéndalos, déles el servicio gratuito. En especialidad eran 66 materias, digamos, enfermedades que se atendían. Atiéndalas esas. No le va a representar un solo peso más que el que ya se gastaba en el pasado. Que quiso usar el dinero para otra cosa que no he explicado en qué, eso es otra cosa. Si queremos de ahí avanzar a que sea una gratuidad total, que nosotros sí queremos, tenemos que reformar la ley, como ya lo presentamos nosotros, y tenemos que hacer una reestructura presupuestal, porque cuesta. O sea, no es gratis. Hoy escucho al presidente decir, a los hospitales les digo que nos apoyen, que atiendan. Claro, págales, porque la gasa, la medicina, el hospital mismo, la luz, todos los gastos y los honorarios de los doctores cuesta. Antes lo pagaba el Seguro Popular, hoy lo tiene que pagar Insabi y no han querido hacer eso. Entonces, esa es la realidad, no es un tema de voluntad, es un de que quieran o no algunos, es un tema de que no hay claridad de quién les va a cubrir el recurso. Nuestro llamado es a que se haga, que se regrese. Si le quiere cambiar el nombre, que se lo cambie. Por mí que se llame Petra, lo que quieran, pues, Pedrita Santos o como quieran, ¿no? Como quieran, si no les gusta Seguro Popular, pero que den el servicio de salud a los mexicanos, ¿no? Ese es el tema. En tema económico, la clave del tema económico se llama certeza. Los indicadores macros están bien, la inflación está en su objetivo, el tipo de cambio ha estado controlado por cuestiones externas, pero ha estado, la balanza, los macros están bien, ahí está. ¿Por qué no está creciendo México? Porque no hay confianza. Particularmente la iniciativa privada, porque el porcentaje de lo que significa la inversión pública contra la inversión privada es mínimo. ¿Qué pasa? Particularmente la nacional, tiene miedo, está paralizado, no está invirtiendo. ¿Por qué? Porque no saben cómo van a reaccionar en el gobierno. Necesitamos mensajes de certeza. Por eso es bueno el mensaje del TIMEC, da certeza, pero hacen falta más. O sea, el mercado necesita ver que tiene un gobierno que hace valoraciones técnicas, no de caprichos. Está en sus manos, de veras, darle certeza y poder avanzar. Estados Unidos está creciendo arriba del 2%, México no tendría por qué estar en 0%. Y en términos de inseguridad, pues, la verdad yo creo que pues ya no hay pretexto que valga. Querer celebrar que no estamos creciendo en una tasa tan acelerada como antes, esa no fue la promesa fue paz a los mexicanos, no que no creciera más, paz, bajar los delitos. Y 2019, completito desde el primer segundo hasta el último segundo, responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el año más violento del que se tiene registro en la historia moderna de México. Punto. Tenemos que corregir el rumbo. Y el problema, obviamente no se va a corregir en un año, pero el problema es que no hay nada que se esté haciendo para corregir. La estrategia es la misma. ¿O acaso no ven a militares en la calle encargándose de seguridad? Yo veo más que los que había antes. De hecho, hay más de 60,000. Antes había 50,000. Con los mismos hechos no va a haber un resultado distinto. Migración, es uno de los errores que hay que aprender, si está relacionado al TIMEC. Recuerden que empezó la crisis, los aranceles, con este llamado de Andrés Manuel a vengan todos a México, que aquí les voy a dar empleo, salud y todo, y luego tuvo que recular. ¿Por qué? Porque apretó Estados Unidos, dijo, muy bien, tú quieres andar invitando a todo el mundo, pues yo te cierro aquí, te cierro acá. Y eso nos costó una posición de negociación mucho más dura en relación con el tratado. Después otro error fue el tema de la supervisión laboral, ¿no? Entonces son errores que hay que aprender. Yo que le diría que México no tiene por qué estar haciendo llamados a que venga la gente para acá, creo que ya están siendo más mesurados. Es, digamos, inevitable que siendo un país vecino de Estados Unidos, vengan otros países a querer pasar por ahí. Se debe humanamente entender, pero no estar promoviendo la migración. Pero en lo humano, pues claro que hay que respaldar a la gente que está aquí. ¿Cómo está, senador? Muy bien. ¿Qué fechas van a ser su plenaria? Es los días antes, o sea, los últimos 3 días de febrero. O sea, el 1 de febrero tenemos aquí
de enero, perdón. El 1 de febrero tenemos ya aquí la instalación del periodo. Miércoles, jueves y viernes previo a ese día es cuando es la plenaria que convocó el coordinador. Y por otro tema, vino el procurador de Estados Unidos, de hecho está aquí en México. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué lectura le podemos dar, el procurador de Estados Unidos, qué lectura le podemos dar a esta visita? Si ustedes como senadores van a pedir un informe de estas reuniones. Mira, a ver, digamos, es normal el intercambio entre países, yo eso no le veo problema. El problema que le veo es que normalmente, si nos remontamos a la historia de este gobierno, después de esas reuniones pasan cosas no necesariamente positivas para México, porque parece que nos vienen a revisar la tarea, ¿no? Yo lo que quisiera ver, que México deje ya de ser el muro humano de Trump, ¿no? Que la Guardia Nacional, los más de 20,000 elementos que están desenfocados y que están en labores migratorias por exigencia de Estados Unidos, puedan estar a la labor de seguridad pública. O sea, 21,000 de 60,000 es más de un tercio del cuerpo nuevo encargado de recuperar la paz, de combatir la inseguridad y desviado para temas migratorios. Es un sinsentido en un país como México, que acaba de tener el año más violento de la historia moderna de su país. Yo esperaría que ya no estamos para estar haciendo el trabajo a Estados Unidos, estamos para hacer el trabajo a los mexicanos. Entonces yo sí creo que hay que tener una buena relación, un buen entendimiento, pero no tenemos por qué estarle haciendo su tarea de muro humano a Trump. Muchas gracias. Víctor Ballinas, del periódico La Jornada. Senador, buena tarde. Quisiera tardes. su opinión sobre lo que ocurrió ayer aquí en el Senado, en el desencuentro entre el gobierno y el presidente del Senado. No se presentaron las iniciativas y trascendió que pidió que no se entregaran por problemas entre el gobierno y la Fiscalía General de la República. Yo no sé, desconozco si pidió o no pidió. Te voy a hablar de lo que yo conozco. Nosotros fuimos convocados formalmente a una reunión donde se iban a recibir las iniciativas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía. Tan es así que las mantas decían eso. O sea, no hay duda de que la reunión era para eso. La verdad es que, para sorpresa de todos, no se presentaron las iniciativas y supimos hasta el momento que habló el fiscal. De hecho, algunos de los mensajes previos hablaban como si todavía se iba a entregar ahí en ese momento las iniciativas. Me parece evidente, por lo que se comenta, que hay algún tipo de desencuentro, o más bien no han logrado el consenso. Yo les digo lo siguiente: primero, que arreglen sus diferencias, porque le afectan, digamos, al país si tienen diferencias, pero no necesariamente es algo negativo el que se tomen estos 15 días o este tiempo para presentar las iniciativas, porque si iban a presentar esas iniciativas que anduvieron circulando no oficialmente, que no han acreditado ellos que sean de ellos, pero que anduvieron circulando, yo prefiero que no las hayan presentado, porque esas iniciativas no son una reforma al sistema de justicia positiva, y lo que necesitamos en México es una reforma al sistema de justicia positivo. Entonces, si estos días, esa reacción que se dio a la filtración que se presume que hubo, hay que ver el fuego amigo y todo lo demás, pero eso es grilla, pues, ¿no? Pero si esta crisis que se les generó sirve para evitar que eso pase, que bueno. Yo prefiero unas iniciativas bien presentadas el 1 de febrero que las hubieran presentado ayer mal. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere una reforma al sistema de justicia? Por supuesto que sí. El PAN va a entrar, digamos, con actitud abierta y positiva a un análisis de una reforma de justicia. Por supuesto que sí, porque el dato es contundente. O sea, más del 90% de los delitos en México no se denuncian. Y si tú vas y le preguntas a la gente por qué no lo denuncia, estos son datos, digamos, oficiales, la respuesta en el 50% de ellos es porque no confía en el sistema de justicia, porque no confía en que vaya a pasar algo, no vale la pena perder el tiempo, piensa el mexicano. Eso lo tenemos que resolver. No solo casi el 10%, de hecho es menos, que sí se denuncia. Ese es el menor de los temas, que no se denuncia. Entonces tienes que generar un sistema sólido que le dé confianza. Ejes. Eje número 1, autonomía e independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y al menos esas iniciativas que circularon no decía una sola palabra de autonomía e independencia ni de la Fiscalía ni del Poder Judicial. Eso no puede pasar. Estamos cortar el cordón umbilical político que existe entre el Poder Judicial y la Fiscalía con el Ejecutivo. Así, acabar con eso, que no es de hoy, es de siempre. Segundo, tenemos que hacer más fácil la justicia, hacer ágiles los procedimientos, para que la gente diga, vale la pena.
yo voy y denuncio, veo que pasa algo, ¿no? ¿Verdad? Y tercero, tenemos que combatir la impunidad y corrupción que existe, digamos, en general, ¿no? En todo el sistema. Yo creo que si no viene eso, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué reforma de sistema? Esa es una reforma de justicia positiva. Y lo digo por último, tiene que ser una reforma que fortalezca los derechos de los ciudadanos, no que los debilite. O sea, no puede ser una reforma que con el pretexto de dar justicia viole derechos humanos de los mexicanos. ¿Qué queremos? ¿Que regresen los tehuacanazos para sacar las confesiones? Yo no. Y sobre mi cadáver. O sea, no va bajo ningún motivo. Vamos a permitir que se permita pruebas ilegales aceptadas en juicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hay que mejor valorarlo bien para sentarnos en una mesa a ver cómo sí, una reforma positiva que fortalezca la justicia, no que fortalezca nada más la investigación a costa del ciudadano. Pero vamos viendo. Me gustaron algunas cosas que escuché ayer del fiscal. ¿Qué me gustó? Su enfoque diferenciador de cómo abordar o cómo tratar a los delincuentes. Se me hizo bastante interesante. Es cierto que es distinto el primo delincuente, el que tiene un primer delito menor, sin violencia, que no dañó a la sociedad, normalmente económico, y al reincidente o al de alta peligrosidad. Y si los pones juntos como si fuera una enchilada, ¿no? Pues salen más delincuentes de lo que entraron a las cárceles. Entonces, esta lógica de separar y de trabajo comunitario y de reinserción, a mí me hizo sentido. Digamos, fue lo positivo que escuché ayer. Preocupaciones, muchas. Pero voy a hacer como que esos proyectos no existieron, porque pues no están asumiendo que son de ellos, entonces perfecto. Eso no es. Vamos a esperar una reforma que sí sea garantista y que sí fortalezca el sistema de justicia. En el tema del outsourcing, senador... Y que arreglen sus grillas, ¿no? Porque toda grilla política en un gobierno afecta. En el tema del outsourcing, el problema es que las empresas mudan o trasladan a sus trabajadores a otra empresa para pagarle menos sueldo o para cotizar menos en el IMSS. Ese es el verdadero problema. ¿Usted está de acuerdo en que eso se debe enfrentar y se deben revisar todas las empresas en el país? Sí, y creo que la ley actual te da las herramientas para hacerlo. O sea, ese discurso, yo fui miembro de la Cámara de Diputados cuando se aprobó esa reforma, y ese fue el objetivo de regularlo, que se regulara, que se aceptara y que, digamos, no se pudiera hacer simulación. Es un tema de implementación de ley, tiene las herramientas el gobierno ahorita. Oye, pero de repente se escuchan ideas de vamos a prohibirlo, casi prohibirlo, como venía, por ejemplo, la reforma aquí. No, en el mundo es aceptada la subcontratación, siempre y cuando no sea un trabajo habitual. O sea, si tú te dedicas a producir una pieza que es vital, el trabajo de una persona, y quieres subcontratarlo eso no es una subcontratación, es una simulación, ¿no? Oye, si no es el corazón de lo que te dedicas y subcontratas el trabajo, para eso es el outsourcing, y está bien, y esa empresa paga el IMSS, esa empresa paga impuestos, esa empresa, ¿verdad?, le da PTU y demás, ¿no? Ok, muy bien. Cuando simulan ahí eso es lo que está mal, hay que apretar. Pero, ojo otra vez, y déjame salirme del outsourcing. Ni en outsourcing, ni en fiscal, ni en homicidio, ni en ningún tema voy a estar yo jamás de acuerdo en prisión preventiva oficiosa. O sea, en cualquier caso que hagan su trabajo, encuentren los elementos de prueba, lo lleven ante el juez y le demuestren la culpabilidad a la persona, no que los quieran llevar a la cárcel sin haberles comprobado la culpabilidad. Y ahora más, otra vez, suponiendo que no son las oficiales, en estas iniciativas que circularon, traen el arraigo de vuelta. Pues yo me acuerdo, voy a ver la fecha, pero unos discursazos aquí en el Senado de todo el mundo autofelicitándose, que qué grandes somos, vamos a eliminar el arraigo por fin de la ley en México. ¿Y qué pasó? ¿Otra vez? Eso no puedes. Y también el arresto sin haberte ya procesado, tampoco. Por supuesto que no puedes aprender a una persona y quitarle su libertad para después investigar. Primero investigas y cuando pruebas culpa, entonces metes a la gente a la cárcel. El arraigo se quedó aquí en primera lectura. No, estuvimos en arraigo, pues no hubo toda una serie de discursos y demás. En dictamen quedó en primera lectura. Bueno, a lo mejor
digamos, una confusión, fue en comisiones entonces, cuando se dieron todos los... Pero ya está en primera lectura, ¿Está así bien? quedó. Bueno. Ok, me falló mi memoria, entonces me confundí con comisión. Pero unos discursos así de que qué gran paso y todo, tan es así que un servidor, y ahí está la versión estenográfica, en comisiones entonces, perdón por mi lapsus, dije, oigan, ¿y la prisión preventiva oficiosa? Ahí está grabado. O sea, porque yo me acuerdo de mi mensaje, porque dije, oigan, qué padre que nos estemos felicitando aquí todos del arraigo, pero hoy existe una figura más dañina, se llama prisión preventiva oficiosa. Y ahí está grabado, les consigo la versión estenográfica. Me confundí, entonces fue en comisiones y no en el pleno. Okay, gracias, senador. ¿Alguien más para preguntar? Le pregunta al senador Edmundo Morelos de SDP Noticias. Pero parece que vive en otro país, no sé por qué en la mañana insisten que hay recursos para garantizar la realidad, sin embargo los hospitales siguen los pacientes familiares de una manera diferente, llegando hasta este punto de que lo rezan para que vayan a comprobar que el espacio de la comunidad no hay que hay desabasto y pues incluso quienes que viven precisamente pues un año saben esta A mí es parte del problema del presidente. A ver, el presidente que tiene a su favor toda la esperanza de la gente, o sea, hubo un gran apoyo para transformar el país. El problema es que cuando llega el momento de ejecutar, se va a sus caprichos, se va a sus ideas y suele, cuando le haces una crítica, regresar al punto fácil, al punto en común, pues, ¿no? De no, el pasado, los conservadores y no sé qué tantas cosas, que por cierto es más conservador él en muchos aspectos que muchas otras gentes. En el tema de salud, está muy fácil, hombre. ¿Era gratis o no? Primer y segundo nivel para el que no tenía seguridad social con el Seguro Popular. ¿Sí? ¿Era atendible o no las 66 padecimientos? Sí. ¿Faltaban otros? Sí. Presidente, regrese los que ya estaban. Ya, echen la culpa al que quiera. Regresen los que ya estaban. Que no le cobren a la gente. Y partiendo de aquí, entonces sí, vamos haciendo el plan para que sea gratuito. Pero vaya a los hospitales sin una gira programada y se va a encontrar con que le están cobrando a la gente. Es una realidad, ahí está en las calles, nadie le está mintiendo, nadie le está haciendo un complot, le están cobrando a la gente.